utilidad para afrontar diferentes retos en salud, eh, en ciencias de la salud en general. Entonces, una breve agenda de lo que voy a tratar de explicarles en los siguientes 30 minutos o 40 minutos. Un poco de la motivación de esta charla. Voy a comentarles de cómo, digamos, por qué es importante que tomemos en cuenta métricas o marcos conceptuales para el análisis de inferencia causal. Después hablaremos de cuáles son las tareas de la epidemiología y la ciencia de datos en este contexto. Veremos cuál es la importancia y a qué nos referimos con causalidad y entenderemos, digamos, un poco de qué significa un marco contrafactual, que es uno de los marcos metodológicos para entender causalidad o para hacer inferencia causal. Por último, trataré de hacer unos ejercicios o explicarles de forma breve para darles una exposición a lo que son los grafos acíclicos dirigidos, que es una forma en la cual en epidemiología ponemos nuestros supuestos y detallamos básicamente la estructura causal de nuestra pregunta de investigación para posteriormente analizarla. Eh, y por último, digamos, no pretendo digamos, ustedes salgan como unos expertos en epidemiología después de esta charla, pero sí me gustaría exponerlos a diferentes técnicas y a marcos conceptuales para que en su transcurso como científicos puedan tener más herramientas para hacer análisis. Eh, Dentro de eso, me gustaría poner dos ejemplos de por dónde empezar, si es que quieren hacer una carrera en epidemiología o están viendo diferentes formas de, eh, digamos, como analistas en salud pública, cómo podrían empezar a cambiar sus estrategias de análisis incorporando nuevas técnicas y nuevos conocimientos en términos de epidemiología moderna, ¿no? Por último, algo que le he denominado el chip, y es básicamente cómo transitamos desde lo que existe en epidemiología tradicional hacia cosas nuevas y algo que todavía es un largo camino y que es difícil y como campo necesitamos movernos en conjunto. Y creo que esta es una buena oportunidad para que investigadores jóvenes puedan, desde muy temprano en su carrera, incluir este tipo de conceptos, ¿no? Por último, el equipo investigador me pidió que les dé un breve resumen de cuál ha sido mi trayectoria, cómo llegué hasta este punto. Si nos da el tiempo, creo que podemos conversar algunos minutos y feliz de responder algunas preguntas, porque digamos, los caminos para hacer epidemiología o ciencia de datos en salud son un poco distintos al de otras disciplinas. Pero bueno, para empezar, creo que un buen punto de partida es entender qué hacen los epidemiólogos. Y hay varias definiciones, pero he escogido esta definición que involucra cuatro componentes. El primero es que los epidemiólogos describen patrones de enfermedades, lesiones y otros desenlaces en salud. También nos dedicamos a entender cuáles son las causas que producen estos patrones, y esto se conoce formalmente como etiología. Eh, Tercero, intentamos sugerir intervenciones que pueden ser clínicas, pueden ser individuales o poblacionales, para solucionar estos patrones que no deseamos en salud, ¿no? Y por último, finalmente nos encargamos de evaluar cuáles son las efectividades, cuál es la efectividad de estas intervenciones que hemos sugerido. Lo que es importante resaltar es que el dogma principal de la epidemiología es el componente etiológico, es decir, nos interesa conocer cuáles son las causas de las enfermedades. Por más que hacemos todo este rango de funciones que les he nombrado, mucho del desarrollo en los últimos años se ha centrado en entender realmente cómo podemos determinar cuáles son las causas de patrones de enfermedad. Es importante entender también que la causalidad o el análisis de causalidad no es exclusivo de epidemiólogos. Hay muchas disciplinas que ya lo incluyen, y les he puesto un ejemplo de digamos, un negocio o un servicio que utilizamos algunos de forma frecuente, donde
también se utiliza inferencia causal. Este, por ejemplo, es Netflix Research, que son las oficinas de investigación y desarrollo de Netflix, y ellos tienen dentro de sus componentes un área de experimentación e inferencia causal. Y en epidemiología y en ciencia de datos en salud, básicamente nos interesa entender inferencia causal, porque queremos de alguna forma poder modificar una variable de interés y que genere una causa en un evento en salud, ¿no? Los negocios finalmente lo que les interesa es cambiar una variable que puede ser algún tipo de campaña o puede ser alguna estrategia de marketing o lo que fuese, pero también quieren mover algún engranaje en este mecanismo y que les genere algún tipo de retribución, ¿no? Más dinero, más rentabilidad y demás. Pero esa es la diferencia con tratar de hacer predicción o tratar de ver cómo dos variables coexisten o digamos, hay una covarianza entre dos variables. O sea, lo que queremos finalmente es poder entender el mecanismo, la estructura, para que al modificar una variable podamos tener una consecuencia en epidemiología, al menos en un evento de salud. Entonces, ¿cuál es la motivación principal? Y es que, a diferencia de otras disciplinas, en las ciencias de salud tenemos una responsabilidad inmensa, porque finalmente va a impactar en la salud y la calidad de vida de las personas. Y esto a veces no es muy, no es considerado de forma muy detallada en muchos de los análisis epidemiológicos que se hacen y que se han venido haciendo en la literatura biomédica. Y sobre todo ahora en la pandemia hay una crisis de metodológica y de concepción de análisis epidemiológico que causa serios problemas, ¿no? Y por más que uno trate de poner en algún paper y decir asociación no significa causalidad o trate de tener ciertos eufemismos para tratar de esquivar ciertas responsabilidades, lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de los antivacunas, es que estudios muy débiles y que incluso han llegado a ser retractados de la literatura científica, siguen siendo usados por este grupo de personas para justificar digamos, sus intenciones, ¿no? O sea, más recientemente hemos visto cómo estudios de muy mala calidad han sido utilizados como base para la guía de ciertos tratamientos para la pandemia. Entonces, por más que querramos hacer un estudio observacional y que digamos que estamos exentos de cualquier responsabilidad porque estamos en una zona segura de decir, no, solo estamos buscando asociaciones, espero que al terminar esta presentación entiendan que todos los que hacemos análisis en las ciencias de la salud tenemos una responsabilidad que no se puede evitar y que no se va a evitar solamente con poner alguna frase esquivando en los términos de causalidad. Esto, como les decía, genera una crisis o va a generar una crisis en el campo de literatura biomédica y sobre todo en el campo de epidemiología, diría yo. Básicamente, este es un cartoon que salió en, me parece, el New York Times y es básicamente este juego de la ruleta donde hay investigadores que seleccionan cualquier tipo de exposición o cualquier tipo de variable, ven cuál es el efecto en cualquier tipo de evento en salud en una población determinada. Y es por eso que se ha generado tanta literatura de muchas cosas que tratan de guiar ciertas decisiones en salud, pero claramente carecen de las fortalezas metodológicas para hacerlo. Entonces, si hay alguna diapositiva que quisiera que se lleven a casa y que sí, digamos, puedan rescatar de esta presentación, es esa de acá, ¿no? Es cuáles son las tareas de la epidemiología y la ciencia de datos de salud. Esto es un paper de Miguel Hernán, que es un epidemiólogo en la Escuela de Salud Pública en Harvard, y él describe que las ciencias de datos en salud, incluyendo la epidemiología, tienen tres pilares: descripción, predicción e inferencia causal. En predicción lo que se hace es básicamente determinar cuáles son los patrones de las enfermedades en diferentes grupos poblacionales o estratos geográficos o a lo largo de una línea temporal, ¿no? Predicción, básicamente lo que se trata es de maximizar cuál es nuestra probabilidad de encontrar algún evento en salud en base a covariables que pueden ser fácilmente observables. Y en cambio, inferencia causal, lo que queremos conocer es el mecanismo, ¿no? Es lo que les decía, poder tener alguna estructura que nos permita modificar algo en nuestra variable de interés y que genere finalmente, de acuerdo a múltiples secuencias, un cambio en algún evento en salud. ¿Por qué? Porque somos trabajadores en epidemiología y en ciencia de datos de salud, y lo que queremos es beneficiar la salud de las personas, ¿no?
hay múltiples tipos de análisis que tienen que ver con predicción que son extremadamente útiles para la salud pública también. Pero lo que no es útil y que ha venido gobernando mucho la literatura biomédica es lo que le llaman factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo es algo que en este nuevo marco de epidemiología moderna no debería existir y, digamos, no tiene suficiente pie para entender a qué categoría corresponde, ¿no? Finalmente, no es inferencia causal, porque lo que único que se hace es poner en un modelo de regresión múltiples variables para tratar de ver cuáles se acercan o cuáles tienen una asociación mayor con alguna variable de interés, generalmente en salud. Un factor de riesgo podría parecerse más a los modelos que tienen que ver con predicción. Sin embargo, en el campo de predicción hay otras técnicas que se utilizan para maximizar esa probabilidad de encontrar algún evento en salud, lo cual claramente no se hace cuando se utilizan factores de riesgo. Entonces, cuando revisen literatura y si ven algún artículo que de nuevo saque factor de riesgo para tal, factor de riesgo para otra cosa, traten de hacer lectura crítica y entiendan, traten de entender si lo que ese paper está buscando es un mecanismo causal o lo que está tratando de encontrar es simplemente alguna variable que les permita tener una mayor probabilidad de encontrar el evento de salud. Entonces, ¿cuál es la noción central de la causalidad? O sea, en epidemiología hay múltiples aproximaciones para entender causalidad, pero el objetivo de todas ellas es estimar un efecto causal de una exposición bien definida. Y queremos una exposición bien definida o una variable bien definida porque idealmente lo que queremos es poder modificarla, es decir, poder cambiar algo en esa variable de exposición o un tratamiento médico, lo que fuese, y al poder cambiarla generar algún impacto en salud, ¿no? Uno de los ejemplos de marcos conceptuales son, por ejemplo, los criterios de causalidad de Hill, que es más o menos en el 65, durante la epidemia de tabaco en Estados Unidos. De ahí viene el marco conceptual de causas suficientes y causas necesarias de Rothman, que salió más o menos en el 76. Y lo que voy a tratar de presentarles ahora es el concepto del marco de desenlaces potenciales o contrafactuales, que es, digamos, el pilar de los nuevos métodos en epidemiología actualmente. Entonces, ¿qué es el marco contrafactual? Imaginémonos que para determinar si una variable o un tratamiento tiene un efecto real, lo que quisiéramos idealmente es poder darle el mismo tratamiento o la misma exposición, perdón, diferentes tratamientos o diferentes exposiciones a la misma población. Es decir, tener una población a la cual le damos algún tratamiento o vemos si han estado expuestos a, digamos, les pedimos que fumen o les pedimos que estén en una zona con alta contaminación ambiental, por ejemplo, seguirlos en el tiempo, ver cuál es su evento en salud y registrarlo, ¿no? Si tuviéramos una máquina en el tiempo, podríamos regresar y a la misma población decirle que ya no esté expuesta, que ya no tome el mismo medicamento, que ya no fume o que ya no esté en un ambiente de alta contaminación ambiental y verle en el tiempo cómo desarrolla la enfermedad, ¿no? Finalmente tendríamos un contraste, es decir, tendremos a la misma población que fue expuesta y tuvo un desenlace en salud y a la misma población no expuesta y ver cómo desarrolló ese desenlace en salud. Finalmente, ese contraste entre esas dos poblaciones nos va a permitir entender cuál es el efecto causal, porque al ser la misma población, la única diferencia que ha ocurrido entre ambos es que ha existido la exposición o el tratamiento que le dimos. Esto en notación formal de epidemiología se conoce como contrafactual. Es decir, tenemos una población o un mundo observado, que le llamamos factual, y tenemos la otra población que nos gustaría tener, que no podemos observar, es decir, podríamos observarla si pudiéramos viajar en el tiempo, pero claramente no podemos hacerlo, que se llama contrafactual. Como es obvio, y como lo define Holland en el 86, el problema fundamental es que por definición la población contrafactual no se puede observar, es decir, no existe. Y en ese sentido, en epidemiología lo que tratamos de buscar es otra población que nos permita
que sea lo más cercana a esta población contrafactual. Y esa población semejante a la población contrafactual se conoce como población sustituto. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos en el mundo ideal? Es que nuestra población sustituto fuera lo más similar a nuestra población a la cual le vamos a dar el tratamiento. Obviamente serán individuos diferentes, pero que se acerquen lo más parecido a ellos, para que lo único que haya de diferencia entre ambas poblaciones sea el evento, digamos, el tratamiento o la exposición que nos gustaría probar si es que tiene un efecto causal, ¿no? Y por eso es que, digamos, el dogma es que en epidemiología se utilizan los ensayos clínicos porque nos permite tener un método de aleatorización que nos permite generar un balance entre las dos poblaciones que nos gustaría someter a un tratamiento y las que no nos gustaría someter a un tratamiento. Porque, digamos, teóricamente, la aleatorización nos permitiría generar un balance entre las variables o los perfiles de la población que son observadas, pero también en los perfiles que no son observados. ¿Cuáles son los supuestos principales entonces para tener un marco contrafactual? Es decir, tener dos poblaciones que podríamos utilizar como si fueran sustitutos de nuestra población contrafactual y utilizarlo para finalmente estimar efectos causales. A esto se les conoce como condiciones de identificación, o en inglés Identifiability Conditions. Y se los pone en inglés porque algunas traducciones en español están raras, entonces mejor búsquenlo por los términos en inglés. La primera condición es exchangeability, que es básicamente eh, la propiedad en la cual los individuos de ambas categorías, es decir, los expuestos y los no expuestos, tienen la misma probabilidad de generar el evento independientemente de en qué categoría estén, ¿no? Entonces, en otras palabras, bueno, en la notación estadística que está aquí a la derecha, eso significa que el evento de salud o el outcome es independiente de la asignación del tratamiento. Es decir, si es que nosotros pudiéramos agarrar a una persona del grupo expuesto al tratamiento o a una variable que nos gustaría analizar, lo sacamos de ese grupo y lo ponemos en el grupo de no expuestos, debería tener la misma probabilidad de desarrollar el evento en salud promedio de cada uno de estos grupos. Es decir, lo único que debería cambiar entre ambos grupos para cada individuo es el efecto de nuestro tratamiento o el efecto de nuestra variable. Es decir, nos permitiría encontrar ese efecto causal que es lo que estamos buscando. Lo segundo es positividad. Es decir, lo que necesitamos es que haya una probabilidad mayor a cero para cada una de las categorías de eh, la exposición que estamos analizando. Y tanto exchangeability como positivity son dos condiciones en epidemiología que no son contrastables con los datos. Es decir, se requiere de asunciones teóricas y una descripción de por qué estamos asumiendo estas condiciones, ¿no? La última condición se llama consistencia. Y consistencia se refiere a que todos los individuos deben tener la misma exposición. Y yo sé que esto puede sonar como básico, pero les voy a poner un par de ejemplos para que vean que no es tan simple y hay muchos errores en epidemiología y en la literatura biomédica, ¿no? Por ejemplo, todos los individuos del grupo expuesto deberían estar sujetos a la misma exposición. Si nosotros queremos analizar cuál es el efecto de obesidad en infarto cardíaco, nuestra exposición sería obesidad, ¿cierto? Ah, o podríamos utilizar diabetes, ¿no? ¿Cuál es el efecto de diabetes en infarto cardíaco? ¿Cuál es el problema de la diabetes? O que también puede ser el problema con obesidad. Es que estas variables, uno puede llegar a estas variables por múltiples caminos. Es decir, uno puede tener diabetes por condiciones genéticas, o por falta de ejercicio, o por mala alimentación, sí, o mala alimentación, ¿no? Entonces, la condición, si es que la almacenamos en una variable, de decir tiene diabetes o no tiene diabetes,
no es exclusiva de una sola exposición. Hay una mezcla de exposiciones que podrían confundirse. Y es por eso que en epidemiología y en los marcos de inferencia causal se necesita definir claramente cuál es la exposición que queremos utilizar, porque finalmente es lo que queremos modificar, ¿no? Si hiciéramos el análisis con diabetes o con índice de masa corporal, por ejemplo, y encontráramos alguna asociación y queremos determinar que hay un efecto causal en eso, claramente la política de salud que deberíamos sugerir sería, bueno, las personas no deberían tener un índice de masa corporal o alto, ¿no? Entonces, alguien podría sugerir, ya bueno, entonces hagámosle una liposucción a todos. Claramente hacerle una liposucción a todos va a reducir el índice de masa corporal y va a reducir las tasas de obesidad en la población. Pero eso no va a generar un cambio en el evento de salud que nos está interesando. Esto puede sonar descabellado, pero hace unos años, por ejemplo, hicieron una ley en Perú de evitar a los motociclistas en ciertas vías porque creían de que había algún tipo de asociación, me imagino causal, con incidencia de crímenes, ¿no? Claramente, prohibir que las personas anden en motos o que dos o más personas anden en motos no genera ningún efecto, no tiene ninguna estructura causal con eh, cometer un crimen. Eso es simplemente una asociación. Eso está dentro del marco de la predicción. Y es por eso que es importante diferenciarlo, porque la predicción finalmente nos puede llevar a conclusiones erróneas que no deberían servirnos para generar políticas en salud. Eh, ok. Entonces, llegamos a esta parte, ah, digamos, para mostrarles cómo son las estructuras causales en términos de grafos acíclicos dirigidos, o como los conocemos en epidemiología, DAX. Y empiezo con esta frase que es DAX your assumptions, es decir, plasma tus supuestos. Y cada una de estas relaciones que existan en una estructura causal es un supuesto que tiene el investigador que tiene que ser totalmente transparente hacia la literatura biomédica. Es decir, la audiencia debería conocer realmente cuál es el proceso cognitivo que el investigador está utilizando para determinar su estructura causal. En este caso, lo que estamos viendo en este gráfico acá es una estructura causal relativamente simple. Cada uno de estos círculos representa una variable y cada una de estas flechas representa alguna asociación que va a involucrar algún tipo de flujo causal. Y eso es lo que voy a tratar de explicarle en las siguientes diapositivas. Es importante, antes de empezar, entender que los DAX representan un modelo contrafactual subyacente. Es decir, cada una de estas variables debería poder representar escenarios contrafactuales. Si es que una variable significa hipertensión, deberíamos poder generar poblaciones factuales y contrafactuales para determinar esa diferencia que vendría a ser nuestro efecto causal. Pearl en el 2000 mostró que cada gráfico, o cada grafo, perdón, puede ser representado como una teoría contrafactual utilizando una serie de ecuaciones y modelamiento. Esto está incluido en este libro de aquí que se llama The Book of Why. Y el otro libro que les recomiendo, si es que quieren entrar más en detalles, es What If. Sí, esto es de Miguel Fernán, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y este libro está todavía disponible gratis en Internet. Entonces es un buen momento todavía para descargarlo, que lo puedan descargar para verse expuestos a cuáles son estos métodos antes de que la compañía de publicación pues ponga algunos cargos sobre el libro. Entonces empezaré mostrándoles un poco de la taxonomía de las relaciones. Nosotros, vamos a primero analizar estas dos variables. Nuestra variable exposición, que debería ser bien definida, que está representado en la letra A, en este gráfico de aquí, en el 6.2. Y nuestro outcome en salud o desenlace en salud, que es la variable Y. Nosotros vamos a representar una relación entre ambas variables utilizando esta flecha. Y esta flecha finalmente representa un efecto causal directo, pero más importante, puede representar que no podemos asumir que no existe un efecto entre ambas variables. Es decir,
la consecuencia más estricta o la hipótesis más estricta dentro de los diagramas acíclicos, los grafos acíclicos dirigidos, es que no existe relación entre variables. Porque si nosotros no estamos seguros de que realmente no existe una relación, deberíamos poner una flecha. Porque al poner una flecha, lo que podemos hacer en el análisis subsecuente es estimar esa asociación. Y al estimar esa asociación, podríamos finalmente determinar si es que efectivamente había un efecto o no. En cambio, si no ponemos una flecha, no hay forma de que en los modelos subsecuentes uno pueda determinar si es que existe o cuál es el tamaño del efecto de esa asociación. Entonces, la hipótesis más fuerte y la que más se debería considerar es decidir no poner una flecha entre dos variables. Entonces, lo que estoy haciendo aquí en azul es representar el flujo causal, ¿no? Y lo he puesto así para poder ver en las siguientes diapositivas. Lo que estamos definiendo al haber una flecha es que va a haber un flujo causal entre A, que va de A a Y. ¿Ok? Yo sé que suena simple, pero vamos a entrar un poco más en mayor complejidad. Existen tres tipos de estructuras causales que les voy a mostrar en esta presentación. Hay otras estructuras que son digamos, más complejas y que requieren un análisis o un detalle mayor, pero les voy a detallar estas tres estructuras porque me parecen importantes y suficientes para demostrar la necesidad de esta transición entre métodos tradicionales y métodos modernos en inferencia causal. La primera estructura se conoce como causas comunes, lo que en epidemiología tradicional se conoce como factor de confusión. Y una causa común, en este caso, es la variable L, es la causa de nuestra exposición A, pero también es la causa de nuestra variable, nuestro outcome en salud Y. Eh, la segunda La segunda estructura se llama colisionador y representa un efecto común. En este caso, en la figura 6.4, L representa una variable colisionadora. ¿Por qué? Porque es el efecto de A y a la misma vez es el efecto de Y. Por último, tenemos las variables mediadoras, que son variables que están en el medio de una vía causal. Es decir, A causa B y finalmente el cambio en B es lo que genera un cambio en Y. ¿Sí? Entonces, B termina siendo la variable mediadora entre el efecto de A con Y. Nosotros finalmente podemos concluir de que dos variables, en este caso nuestra variable A, que es nuestra exposición de interés, y nuestra variable Y, que es nuestro outcome en salud de interés, están relacionadas si es que existe flujo causal entre ambas variables, ¿no? Vamos a ver en la figura 6.3 que si no ajustamos o no controlamos por nuestra variable L, que en este caso es un confusor o una causa común, va a existir flujo causal entre A e Y, ¿no? Existe conexión entre estas flechas, pero algo que podemos notar es que existe este flujo causal no en la dirección de la flecha entre L y A, sino en dirección inversa. Y ese fenómeno se conoce en epidemiología y en diagramas, en grafos acíclicos dirigidos como backdoor path o camino de la puerta trasera. Es decir, no existe un camino directo, sino que el flujo causal está pasando de forma inversa hacia una variable confusora, es decir, pasa de A a L y de ahí pasa de L a Y. Nosotros, si es que no ajustamos esa variable L o esa variable confusora, lo que finalmente podemos se puede decir que estas variables son dependientes, es decir, hay alguna asociación entre A y Y independiente si es que no se ajusta la variable L. Lo mismo pasa con nuestras variables mediadoras, es decir, si es que no ajustamos por nuestra variable mediadora, va a haber un flujo causal entre A, que es nuestra variable de exposición, e Y. Eso también se conoce como marginalmente dependientes o asociadas, porque es un path o un camino abierto. Nuestras variables colisionadoras tienen un comportamiento diferente. Por naturaleza, si no ajustamos una variable colisionadora, el flujo causal se va a ver bloqueado.
Es decir, vamos a observar flujo causal de A a L, pero ya no va a haber flujo causal entre L a Y. Por lo tanto, A e Y van a ser independientes. Es decir, esto se conoce como marginalmente independientes o como un blocked path, o sea, un camino bloqueado. Al ser una variable colisionadora, va a bloquear el camino causal entre A e Y. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos ajustar variables o controlar variables? ¿No? Al hacer control, finalmente podemos utilizar diferentes estrategias que pueden ser ajustes en un modelo de regresión, podemos estratificar o podemos utilizar restricción. En este caso estamos representando ese ajuste con un cuadrado en la variable que estamos ajustando. Entonces en la figura 6.6 estamos ajustando por nuestra variable confusora. En este caso, al ajustar por nuestra variable confusora, vamos a bloquear el camino causal. Es decir, es una relación que es condicionalmente independiente. Es decir, A e Y son condicionalmente independientes porque el camino causal ya está bloqueado al ajustar por L. Lo mismo pasa con nuestra variable mediadora. Si ajustamos por nuestra variable mediadora, A e Y son independientes porque el flujo causal está bloqueado al ajustar por B. ¿Qué es lo que pasa? Y ya habíamos visto que el flujo causal estaba bloqueado anteriormente por nuestras variables colisionadoras. Entonces, ¿qué pasa cuando ajustamos una variable colisionadora? Pasa el efecto inverso, es decir, cuando se ajusta una variable colisionadora, se abre el camino causal. Entonces, A e Y serán condicionalmente dependientes ajustando por L. Y espero que después de ver estas diferentes estructuras verán que hay una mayor complejidad que solamente tirar variables a un modelo de regresión. No todas las variables son variables confusoras. Y al ajustar una variable que erróneamente hemos clasificado como, digamos, pensábamos que era una variable confusora, pero en realidad es una variable de colisión, al ajustarla lo que estamos haciendo es incluyendo sesgo porque estamos abriendo nuestro flujo causal. De la misma forma, al ajustar por una variable mediadora de forma incorrecta, lo que estamos haciendo es sesgando nuestro análisis porque estamos interrumpiendo una vía causal, la cual debería estar abierta. Entonces, ah, quiero revisar con ustedes cuáles son, digamos, esta transición, un ejemplo simple de esta transición entre epidemiología tradicional y epidemiología moderna, o estos métodos de inferencia causal. Sobre todo con variables confusoras, ¿qué es lo que en epidemiología tradicional más se usa para incluir en los modelos? La definición tradicional de variable confusora es una variable que está asociada con el tratamiento, con la exposición, está también asociada con el evento en salud o el outcome en salud, y que no está en la vía causal, es decir, no es una variable mediadora, ¿no? Esas tres condiciones es lo que se enseña generalmente en cualquier clase de bioestadística o estadística cuando uno agrega una variable para hacer modelos multivariables. En cambio, en este contexto de inferencia causal, utilizamos una definición gráfica para entender qué cosa es una variable confusora. Y básicamente es una variable que se usa para bloquear el camino causal, ¿no? Entre dos variables, es decir, evitar que haya un backdoor pathway, es decir, que haya un camino por la puerta trasera que les había mencionado antes, que de otra manera estaría abierto. O sea, solamente si es que encontramos un camino o un backdoor pathway que está abierto, deberíamos bloquearlo. Entonces, para hacer un ejercicio sencillo, ahora que ya conocen cómo funcionan los DAGs, uno puede plasmar cualquier pregunta de investigación poniendo sus variables de interés y creando estas relaciones con unas flechas entre variables. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un DAG, ¿no? Esta es una pregunta de investigación que quiere ver la relación entre A e Y y tiene una variable L, ¿no? La pregunta es, ¿L sería una variable confusora en la relación entre A e Y? Pues utilicemos o tratemos de comparar las diferentes definiciones, ¿no? La primera definición es la definición tradicional. Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, la primera condición es que debería estar asociado, esta variable debería estar asociada con el tratamiento. Es decir, L
debería estar asociada con el tratamiento. Si nos acordamos de nuestras diapositivas anteriores, vemos que aquí en azul se muestra que sí existe un flujo de asociación o un flujo causal entre ambas variables. Es decir, el, el primer requisito, la primera condición de la definición tradicional se cumple, ¿no? De la misma forma, L debería estar asociado con el evento en salud o el outcome en salud, y lo que vemos es que, de nuevo, sí está asociado, porque hay un camino causal entre ambos. Por último, no se encuentra en la vía causal o no es una variable mediadora, pues L no se encuentra en el medio entre A e Y, por lo tanto no es una variable mediadora. Entonces, de acuerdo a la definición tradicional, L debería ser considerada una variable confusora y por ende debería ajustarse en un modelo multivariable. Ahora viendo la definición gráfica, necesitamos bloquear aquellas variables que creen un backdoor path, es decir, una vía alterna que conecte A con Y que no sea la flecha que va directo entre ambos, que es esta flecha de aquí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ah, L, de acuerdo a este DAG, es una variable colisionadora, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una flecha que va de U1 a L y hay otra flecha que va de U2 a L. Por lo tanto, hay una colisión en la variable L. Lo que les había mencionado antes es que al haber una variable colisionadora, el flujo causal está bloqueado, ¿verdad? Entonces, ah, el flujo entre A e Y por esta otra vía está bloqueado de forma natural. ¿Qué pasaría si seguimos la recomendación de acuerdo a nuestra definición tradicional de epidemiología? Lo que deberíamos hacer es ajustar en la variable L. ¿Qué pasaría al ajustar en la variable L? Y es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Al ajustar por un colisionador, lo que finalmente estamos haciendo es abrir un camino causal del colisionador. Entonces, al ajustar por esa variable L, lo que vamos a hacer es finalmente crear un flujo causal entre A e Y que no corresponde al efecto de interés de nuestro análisis. Por lo tanto, de acuerdo a la definición gráfica, la variable L no debería ser una variable confusora, pero de acuerdo a la definición tradicional sí debería ser. Y aquí empiezan los problemas. Por eso es que se debería transitar hacia nuevas estrategias analíticas, porque digamos, los métodos tradicionales ya han demostrado que no tienen suficiente, pueden inducir a múltiples sesgos solamente por considerar variables confusoras y no entender cuál es la estructura causal de cómo interactúan las variables. Finalmente, como hemos visto, los DAGs nos permiten escoger las variables de interés para controlar confusión, nos permite optimizar la selección de variables para nuestros modelos, nos permite reconocer sesgos de colisión y nos facilita la escritura de probabilidades condicionales, ¿no? Cada DAG inherentemente representa una secuencia de probabilidades. Y eso es lo que se está mostrando en esta imagen de aquí. Este DAG simple representa esta secuencia de probabilidades de acuerdo a una descomposición de Markov. Y esto es lo que finalmente se ingresa a los modelos para hacer los análisis. Como les comentaba, les voy a presentar, sé que todo este tema de estructuras causales quizás sea nuevo, pero para avanzar el campo en epidemiología va a ser bueno, les propongo tratar de empezar por dos tipos de problemas que son más fáciles de abordar, ¿no? El primero, para mejorar la literatura biomédica, es quitarnos esta obsesión que tenemos por el valor de P o la significancia estadística. Y les voy a explicar ahora por qué. Y lo segundo es un problema repetitivo que se llama en epidemiología falacia de la tabla 2. Lo primero, con respecto a esta obsesión por los valores P, lo que creemos es que siempre un estudio es importante o realmente vale la pena publicar si es que tenemos resultados que son estadísticamente significativos, ¿no? Los valores P son una medición continua de la probabilidad, de la compatibilidad entre la hipótesis y los datos. ¿Y cuál es el problema realmente? El problema es que esta digamos, distribución continua de los valores de P
se dicotomiza cuando hacemos una prueba de hipótesis. Es decir, se utiliza un umbral que es 0.05 y todo lo que está debajo de 0.05 se considera significativo y lo que está encima se considera no significativo. Cuando en realidad ese 0.05 es un umbral que no tiene ningún respaldo científico. Es simplemente el criterio de uno de los estadísticos más brillantes que existió, que se llama Fisher, el mismo de la prueba de Fisher. Pero no tiene realmente un sustento. Fue cuando le preguntaron cuál consideras que debería ser el umbral y él dijo 1 en 20 y pues 1 en 20 es 0.05. Es importante entonces entender que este valor de P es la probabilidad del estadístico de prueba, es la probabilidad del score Z, es la probabilidad del t-test, pero no es la probabilidad de nuestra hipótesis nula o de nuestra hipótesis de contraste. Tampoco es la probabilidad de los datos observados. Y esa es una falla que ocurre continuamente en la literatura médica. Por último, como les comentaba, la prueba de hipótesis transforma estos valores que son continuos en un criterio dicotómico, y ese es uno de los problemas que deberíamos atacar en literatura biomédica. Una de las alternativas fue propuesta por Rothman en el 2018, que se llaman funciones del valor de P. Y eso los estoy mostrando aquí en el lado derecho. Básicamente así se ve una función del valor de P. Es decir, para cada prueba de hipótesis o para cada valor hipotetizado de nuestro modelo de regresión, por ejemplo, tenemos un valor del valor de P. Entonces, podríamos mapear, de acuerdo a los datos que estamos observando, podríamos mapear cada uno de los valores de P diferentes pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, en vez de tener una variable continua, en vez de, perdón, tener una variable dicotómica de valor de significancia, tendríamos una función continua que va a llegar a su máximo exactamente en el valor de la estimación del modelo. Es decir, si nuestro modelo dice que el riesgo relativo entre dos variables es 3, pues la propiedad de esta función de valores de P es que va a tener el valor máximo en ese riesgo relativo. Finalmente, lo que nosotros utilizamos es una prueba de hipótesis de que el riesgo relativo o que cualquier otra métrica de salud es 1, ¿no? O sea, no hay efecto ni positivo ni negativo. Y eso es lo que representa esta línea acá, esta línea vertical en el valor de 1. Pero finalmente estas funciones de valores de P nos permiten entender mucho más de los estudios que solamente dicotomizar las variables. Por ejemplo, lo que vemos en el gráfico de abajo son dos estudios. Un primer estudio, que es este que está señalado por la flecha, que es bastante angosto. Quiere decir que es bastante preciso, es decir, su distribución de esta función de valor de P está muy cercana entre algunos pocos valores de riesgo, de razón de riesgos o de estimados que queremos analizar. En cambio, la siguiente función, la siguiente función corresponde a un estudio que es mucho menos preciso, es decir, es bastante más amplia la curva. Sin embargo, y es lo que les decía al inicio, los valores de P es una medición de la compatibilidad de la hipótesis con los datos. Es decir, entre ambos estudios, ¿cuál es una compatibilidad mayor con la hipótesis nula? En este caso, con 1. Es el primer estudio de aquí, porque está más cercano a la hipótesis nula. El pico que nos determina nuestro estimado está más cercano a la hipótesis nula. En cambio, el otro estudio, a pesar de ser menos preciso, está mucho más lejano de la hipótesis nula, por lo tanto es menos compatible con que esa hipótesis nula sea real. ¿Cuál es el problema? O sea, tener un estudio con poca precisión como el segundo estudio finalmente no nos permite generar conclusiones. El gran problema es tener o atribuirle conclusiones extraordinarias a estudios como el primero, simplemente porque son estadísticamente significativos. Pueden ser estadísticamente significativos, pero como vemos en esta función de P, son más compatibles con la hipótesis nula. Por lo tanto, no tienen tanta importancia en salud pública, en realidad. O el efecto marginal que podría generar al modificar esta variable de interés va a ser limitado. Entonces, en conclusión,
una de las cosas que podríamos hacer es salir de esa obsesión en dividir todo entre valor estadísticamente significativo o no significativo y empezar a analizar cuál es la compatibilidad con la hipótesis nula y cuál es la precisión de estos estimados. Lo segundo es la falacia de la tabla 2. Y esto es un fenómeno que ocurre cuando uno reporta sus estimados de los modelos multivariables. Por ejemplo, este es un estudio que ve el efecto de preeclampsia en el bajo peso al nacer. Y la interpretación de este estimado de aquí, el 4.65, sería que las personas con preeclampsia tienen 4.65 veces el riesgo de que sus hijos tengan bajo peso al nacer en comparación con aquellas que no tienen preeclampsia, ajustado por las otras variables, ¿no? Si transformáramos esto, ahora que ya saben modelos o estructuras causales, a un DAG, tendría esta figura. Es decir, X, que está aquí en la figura, sería preeclampsia, y utilicemos una variable que podría ser alcoholismo, ¿no? Y alcoholismo sería finalmente una causa común entre la exposición y el outcome en salud. Es decir, el alcoholismo está asociado o puede causar en cierta forma preeclampsia, y es esta flecha que va de Z a X, pero también podría causar bajo peso al nacer por otra ruta causal, que es esta línea que va de Z a Y. Y esa estructura ya la habíamos visto antes, es una estructura de una variable confusora, por lo cual está correcto ajustar por esa variable, ¿no? Básicamente porque aquí existe estas líneas azules resaltadas, existe un flujo causal que deberíamos cortar o deberíamos bloquear. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la falacia de la tabla 2? Es que sobre la misma tabla o sobre los mismos estimados o el mismo modelo de regresión, se trata de interpretar los otros coeficientes. Es decir, cuando uno trata de leer qué significa este 1.49 que corresponde al alcoholismo, generalmente dicen las personas que tienen alcoholismo tienen 1.49 veces el riesgo de tener bajo peso al nacer ajustado por preeclampsia y las otras variables. Ahora veamos cuál es la estructura causal. Y ahora ya no partimos de la variable X, sino partimos de la variable Z, que es alcoholismo. Entonces lo que queremos ver, o lo que se está interpretando, sería esta asociación entre la flecha entre Z e Y, ¿no? Y en esta asociación entre Z y Y, nuestra variable que habíamos analizado antes, que era preeclampsia, en este caso la variable X, ya no es una variable confusora, sino es una variable mediadora, porque va la relación de Z a X y después de X a Y. Entonces, en este mismo modelo de regresión, lo que está haciendo es ajustar sobre una variable mediadora. Y lo que habíamos dicho cuando les había presentado las estructuras causales es que no deberíamos ajustar sobre variables mediadoras porque queremos conocer cuál es el efecto total de esa variable de interés. Por lo tanto, los coeficientes de las variables en modelos multivariable no son mutuamente ajustados. Eso es precisamente la falacia de la tabla 2. Decir que cada uno de estos valores es el efecto directo con el outcome ajustado por los demás factores que están en la tabla. Esta finalmente debería ser una de las principales lecciones después de entender los diagramas causales que hemos visto hace un momento y entender estas diferencias entre los caminos abiertos o los open paths y los caminos bloqueados o estos block paths que les había mostrado. Yo sé que les he repetido varias veces en esta presentación y ya estoy cerca de terminar, pero básicamente decir o poner en el paper que asociación no es causalidad no es suficiente. Y sobre todo a estas alturas, con el desarrollo de técnicas epidemiológicas, no debería permitirse seguir publicando cosas con bajo rigor científico y que solamente pongan que el estudio demuestra solamente asociación. ¿Por qué? Porque ya hay todas unas técnicas elaboradas para hacer análisis de sesgos cuantitativos. Ya hay todo un marco conceptual sobre valores perdidos, que en eso está incluido efectos de confusión, sesgos de selección, también valores imputados en el seguimiento. Entonces ya hay todo un marco conceptual que nos permitiría
analizar estas estructuras complejas. Hay otra métrica que se llama e-values, que fue repropuesta por Van der Wiel en el 2017, pero que se basa en la teoría de Cornfield del 59. Y básicamente esa es una métrica que nos diría cuánto es la cantidad de sesgo que debería haber en una asociación para alterar nuestras interpretaciones de efectos causales. Y por último, en epidemiología se utiliza bastantes análisis de sensibilidad, es decir, cambiar nuestras asunciones de los modelos hasta cambiar nuestras estructuras causales para ver si es que realmente las asociaciones o los efectos que estamos viendo dependen solamente de cómo hemos plasmado nuestro DAG al inicio. El chip, ya era lo que les comentaba. Este tránsito hacia la epidemiología es un tránsito complejo. La epidemiología es un campo que está en continuo desarrollo y como han visto ya hay nuevas técnicas que se han desarrollado, pero esta transición es muy lenta y es lenta en Perú sobre todo, digamos, no en Perú sobre todo, pero hay países como Perú, digamos, países con poca capacidad de entrenamiento en epidemiología, el tránsito es bastante más lento, pero incluso en Estados Unidos, en Europa y en otros países donde hay escuelas bastante activas en métodos modernos de epidemiología, el tránsito sigue siendo lento igual. En este contexto es que necesitamos que personas como ustedes, que ya están expuestas a otras técnicas en epidemiología o análisis, cambien de forma activa este chip, porque necesitamos mover el campo hacia un entorno más saludable. Y lo que les he puesto acá es un ejemplo de un estudio que hemos publicado recientemente sobre, hicimos un cómputo del tiempo de viaje hasta establecimientos de salud y hicimos algunas descripciones en términos de niveles de pobreza o cómo iban estas tendencias digamos, con algunas variables socioeconómicas y sociodemográficas. Y uno de los revisores nos pidió, básicamente, ¿por qué no hacen una regresión? ¿Por qué no hacen un contraste de hipótesis? Nosotros le respondimos que este estudio no estaba hecho ni diseñado para hacer este tipo de análisis, ¿no? Y a esto me refiero con cambiar el chip. Cuando les toque un revisor, y a nosotros ya nos ha tocado muchos, que les impulsen a hacer algo que ya saben que no está correcto o no tienen el diseño apropiado para hacerlo, no lo hagan por cumplir. Traten de tener un debate científicamente alturado para mostrarles por qué es erróneo y hasta incluso nocivo forzar a que todos los estudios tengan una prueba de hipótesis. Si están haciendo claramente un análisis descriptivo, no tienen por qué incluir un modelo de regresión. No hay ninguna razón para la cual hacer una prueba de hipótesis sobre un estudio que lo que está tratando de ver es tendencias, o lo que está tratando de ver es patrones, o lo que está tratando de hacer es descubrir ciertas patrones de la enfermedad, como lo había mencionado inicialmente. En resumen, ya para terminar, porque ya me pasé un poco el tiempo, la ciencia de datos de salud tenemos una responsabilidad grande y no vale, digamos, no sirve de mucho simplemente escudarnos en el hecho de que la asociación no significa causalidad. Y hay muchos métodos analíticos y hay mucha teoría que nos permite llegar a ese nivel de detalle para rehusarse a utilizarlos. Uno de los grandes problemas es que el mismo método analítico, por ejemplo, regresión, un modelo de regresión lineal, logístico, lo que quieran usar, puede servir para describir, puede servir para predecir y puede servir para inferencia causal. El problema es claramente entender en qué momento se utiliza y cuál es la discusión que se hace sobre los resultados. También es necesario entender la estructura causal de nuestra pregunta de investigación y vuelvo de nuevo al lema Back Your Assumptions. Dibujen, plasmen su estructura mental de cómo creen que funcionan las relaciones. Y en base a esa estructura es que finalmente van a poder desarrollar una buena propuesta de investigación o una buena pregunta de análisis. Finalmente, la estadística es una herramienta dentro de las ciencias epidemiológicas. Es decir, se tiene que empezar a entrenar en epidemiología con técnicas estadísticas apropiadas para la epidemiología. No es simplemente utilizar la bioestadística clásica y ponerla encima del entrenamiento de epidemiología, porque hay consideraciones especiales en términos de su estructura y de su uso, como lo hemos visto en esta presentación. Bueno, por último, ¿cómo llegué? Creo que eso podemos pasarlo muy rápido. Yo estuve en el laboratorio de malaria desde que terminé mi pregrado en el 2014.
De ahí estuve haciendo varios estudios con técnicas espaciales para entender la distribución de enfermedades infecciosas. En el 2018 pasé al doctorado de la Universidad de California en San Diego en salud pública, y en el 2019 nos dieron junto a Pierre Padilla la coordinación del Laboratorio de Innovación en Salud de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, antes de que se me pase el tiempo, quería agradecer bueno, a algunos mentores que tengo y profesores de los cuales he tomado varios de los ejemplos que les he presentado acá: Tariq Ben Marniak, Caroline Thompson, Ellie Murray y Miguel Germán, de los cuales le he mostrado varios libros. Y bueno, agradecerles también al Laboratorio de Innovación en Salud, que pues, es un equipo bastante dinámico y bastante productivo. En el último año hemos sacado varios papers, me parece que más de 7 u 8, utilizando estas nuevas técnicas de epidemiología o de análisis espacial o de ciencias de datos en salud. Entonces aprovecho y les dejo aquí el link de los datos del laboratorio. Igual les dejo mi correo para que puedan ponerse en contacto si es que tienen algún interés en estos temas. Y aprovecho en que estamos haciendo una convocatoria para pasantías en investigación que cierra el 9 de octubre. Por si alguno está interesado en aprender y desarrollarse más en técnicas analíticas en R, o en ciencia de datos en salud, o en epidemiología, parcialmente de lo que les he enseñado acá. Y tiene ciertos beneficios como pertenecer al Instituto de Medicina Tropical, tener constancias y participación de estudios nacionales e internacionales. Aquí es el correo del laboratorio, si es que están interesados para que envíen su CV y los documentos que les pedimos. Y pero feliz de contestar alguna pregunta, o si hay tiempo para ver más detalles o cosas que les interesaría saber sobre cómo seguir una carrera en investigación en epidemiología en Perú, que es particularmente complicado. Entonces, sí, ya que yo acá termino, no sé si tienen algunas preguntas o cosas que quisieran discutir. Hola, Gabriel. Muchas gracias por tu ponencia. Sí, tenía una consulta eh, respecto a la variable de confusión. Si en caso las poblaciones que se están estudiando no son completamente iguales y hay algún factor distinto, ¿hay alguna forma de que podamos determinar el factor o cuánto está influyendo ese factor en los resultados que yo puedo obtener matemáticamente hablando? ¿Hay alguna forma de calcularlo y ver cómo influye? Sí, no de una forma muy específica, pero sí, digamos, les mostré, habían dos cosas. Uno se llama el marco del Quantitative Bias Analysis, que básicamente se basan dentro de estas estructuras causales que les mostré, hacer pequeñas simulaciones para ver, hipotetizar estos componentes que tú me nombras, ¿no? Que quizás no han sido capturados en el momento del estudio, porque pues, están analizando bases de datos de un estudio que ya terminó o lo que fuese. Y lo otro es el e-value, que les mostré que lo había planteado Van der Wiel en el 2017. Y el e-value esa ya es una métrica no específica. Finalmente, dentro de toda la estructura causal, nos diría cuánto tiene que cambiar esos factores que tú me dices, que no se han medido, que puede ser potencialmente, que cambien potencialmente la asociación. Ese e-value nos va a dar una métrica de cuánto tendría que ser esa fuerza de asociación para que realmente nuestra inferencia causal sea, ah, digamos, no sea válida, ¿no? Entonces, para ponerlo en palabras más sencillas, si ese valor es grande, significaría que nuestros componentes o estos componentes que tú me nombras deberían influenciar de forma terrible en nuestro modelo. O sea, deberían ser datos que realmente afecten demasiado a esta estructura causal. En cambio, si esos modelos, si esos e-values son pequeños, quiere decir que bastaría un pequeño cambio causado por estos factores que me nombras para que nuestro modelo sea poco robusto y cambien sus interpretaciones. Entonces, es una métrica no específica, pero finalmente uno esperaría tener unos e-values grandes para sentirse relativamente respaldado, ¿no? O sea, que las conclusiones que uno está sacando son correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un e-value de 10, significaría que el riesgo relativo de esos componentes que me nombras tendría que cambiar en un valor de 10 para que recién veamos que
nuestro efecto causal está afectado. Y de acuerdo a la literatura, digamos, eh, esa variable que tú me dices que puede estar afectando a la población, a la estructura poblacional o cualquier otra cosa, de repente nunca se ha reportado que tenga una asociación de 10. Entonces estás como en una zona segura. Sabes que mm, mm, la cantidad de sesgo que necesitarías es demasiado alto como para que afecte o sea de preocupación en tu estudio. No sé si eso Gracias. respondió a tu pregunta, pero sí, igual Sí, podemos sí, conversar más. Sí. sí, Gabriel, muchas gracias. Y también otra consulta, respecto a la metodología que se sigue en los estudios de casos y controles, ya que también es usado para determinar causalidad, ¿cuáles serían las desventajas de este método? Sí, y eso es súper interesante, porque en el estudio de causas sin controles, nosotros empezamos de el evento en salud y lo que vamos es hacia atrás y ver si es que estuvo expuesto o no el individuo, ¿no? Entonces, eso reflejado en una estructura causal se conoce como una nota de selección. Es decir, que las personas entren en el estudio van a estar condicionadas a su evento en salud, porque es lo que se utiliza para definir un estudio de casos y controles. Entonces, uno puede reflejar en un DAG un estudio de casos y controles y seguir ah, utilizando las estrategias que les he mencionado para hacer inferencia causal, inclusive sobre estudios de casos y controles. Claramente los intervalos de confianza van a ser más amplios, claramente hay un tema de temporalidad que se tiene que contrastar, pero hay ejemplos de tags para todos los tipos de estudios, incluso desde estudios ecológicos, desde estudios de casos controles, desde estudios de corte, pero todos se pueden utilizar bajo el mismo marco conceptual de inferencia causal. Mm, ok. Otra pregunta que, bueno, en esta situación es bastante relevante es con la data que actualmente existe sobre los casos que se están reportando, si tienes algún alcance, eh, se podría tener una idea si en los próximos meses quizás o semanas habría un rebrote. ¿Podrías decir algo respecto a ello? Sí, sí. Eso es una disciplina un poco diferente a la de inferencia causal. Digamos, si bien es cierto, se pueden utilizar modelos de regresión y se podrían utilizar estructuras causales para ver cuáles son las tendencias, ese campo se refiere a la propagación de enfermedades. Y dentro de bueno, el estudio de la propagación de enfermedades, que también está dentro de epidemiología, hay dos tipos de métodos o de modelos que se utilizan, ¿no? Los modelos estadísticos y los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos finalmente reflejan el mecanismo de la enfermedad, es decir, cuál es la tasa de difusión del virus, a cuánto contacto social hay entre las personas y demás. Eh, entonces, esa otra rama también incluye una estructura de pensamiento, pero es una estructura mecanística, es decir, ven paso a paso cómo interaccionan personas susceptibles o personas expuestas y los diferentes parámetros que hay para que se logre una cadena de transmisión. Y en ese campo se utilizan digamos, no se utiliza inferencia causal, sino se utiliza finalmente modelamiento matemático en base a parámetros mecanísticos. Eh, lo que sí se puede mencionar de esta crisis de la pandemia es que espero que no se hayan topado, pero yo me he topado al menos con 3 artículos o 4 artículos que lo único que hacen es poner los datos de COVID, poner cualquier otra variable que a los investigadores les interese, correr una regresión y decir que existe asociación. Entonces, eventualmente, algunos investigadores, jugándose el pellejo, han dicho, pues, el COVID se asocia a la altitud, ¿no? O el COVID se asocia a la contaminación del aire. O el COVID se asocia a, no sé, cualquier otro número de estaciones del metropolitano.
Y han hecho estas aseveraciones simplemente con poner dos variables en un modelo de regresión. Y eso es altamente nocivo para la literatura científica. Y es por eso que espero que esta charla les haya servido para entender cómo no nos interesa ver la coexistencia de dos variables o cómo covarían dos variables. En este caso en particular de COVID, si es que nos interesa saber cuál es el efecto de la pobreza o cuál es el efecto de la altitud, deberíamos haber plasmado una estructura causal de cuáles son las relaciones. Porque estos investigadores finalmente lo que han hecho es botar todo a un modelo de regresión, y en ese modelo de regresión han podido estar ajustando por variables colisionadoras, que les mencioné que introducía algún sesgo, o por variables mediadoras, que introducía también ciertos tipos de sesgos, y muchas otras estructuras que no hemos conversado, pero también tienen problemas en estas estimaciones. Entonces, la moraleja general, y digamos, ya lo han visto, ¿no? O sea, cuando empezaron a decir que la altitud era un factor protector para COVID, pues apenas hubo un brote, las epidemias en Junín, en Arequipa, han sido casi igual de violentas o de explosivas que las que han habido en otras zonas del país. Entonces, claramente son estudios que carecían de una buena lógica o estructura causal para finalmente tomar esas conclusiones, ¿no? Yo creo que la moraleja, un poco para responder tu pregunta, es ser o tener un juicio más crítico sobre todos los estudios que están saliendo actualmente en COVID. Exacto, y lo que mencionas es importante en la toma de decisiones en lo que es medicina basada en evidencia, ¿no? Sobre todo en esta situación. Y sobre Bueno, todo en estudios tenemos una, observacionales, ¿no? claro, tenemos una pregunta en Facebook respecto a la interpretación de los coeficientes, dice mostrada en el caso multivariado. Entiendo que la interpretación de los coeficientes es la correcta. Esa es que se está aprovechando la estructura de las dependencias y sí, los representantes en el DAF, lo cual no se hace en una regresión multivariada clásica. ¿Es mi entendimiento el correcto? Uh, ¿Te lo vuelvo a repetir quizás? Sí, pues se cortó un poco. Ya, mencionan. Solo una pregunta. Con respecto a la interpretación de los coeficientes mostrada en el caso variado, entiendo que la interpretación de los coeficientes es la correcta, pero que no se está aprovechando, que no se está aprovechando la estructura de las dependencias independientes. Vale, lo escribo. Jackie, no sé si hay alguna pregunta que quieras mencionar mientras tanto. Sí, Gabriel, en todo caso yo te leo la pregunta, ¿ya? Bueno, en Facebook comentan acerca de los coeficientes mostrados en el caso multivariado. Entiendo que la interpretación de los coeficientes es la correcta, pero el mensaje es que no se está aprovechando la estructura de las dependencias, independencias estadísticas entre las variables representadas en el DAC, lo cual no se hace en una regresión multivariada clásica. ¿Es mi entendimiento correcto? Bueno, con respecto a la falacia de la tabla 2, en realidad la interpretación del coeficiente es incorrecto, porque estamos interpretando de que, digamos, cada estimado es el efecto ajustado por todas las otras variables que están en la tabla, ¿no? Cuando en realidad, para cada una de estas variables de interés, deberíamos graficar un DAG. Y al graficar un DAG, como vimos en el ejemplo, para algunas variables van a haber estructuras que son confusoras, que necesitan ser ajustadas, pero en otros casos van a ser variables, por ejemplo, mediadoras, o en otros casos van a ser variables colisionadoras. Entonces, estamos interpretando como si
para cada uno de esos coeficientes de la tabla, estamos interpretando las otras como si todas fueran confusoras, cuando en realidad para cada una de ellas hay una estructura independiente, ¿no? Y ahora sí es más claro. Gracias. Hay otra pregunta también acerca del respecto al análisis de sensibilidad que habías mencionado. Si es que se está dando en esta pandemia, bueno, en nuestro país específicamente, ¿no? ¿Podrías ahondar más en ello? Sí, en epidemiología finalmente lo que queremos, digamos, como ya les he mencionado, que buscamos entender la etiología, debemos ser o tener seguridad sobre qué tan robustos son nuestras conclusiones. Y para eso se hacen análisis de sensibilidad, ¿no? Finalmente queremos saber si es que esa relación que estamos viendo no sea solamente producto de un artificio de nuestro modelo de regresión, por ejemplo, o un artificio de, en vez de hacer una regresión con una distribución de Poisson, hacemos una distribución normal o una binomial negativa, ¿no? Quizás solamente por seleccionar mal nuestro modelo, vemos alguna asociación cuando en realidad no debería existir. Lo otro es en términos de estructuras, o sea, les estoy dando como los dos extremos, ¿no? O sea, puede ser que decidimos que hay una estructura o un vínculo entre dos variables que no debería haber, o que es una variable, lo consideramos inicialmente como si fuera una variable confusora, pero al ver bien la estructura, de repente tiene más sentido que sea una variable intermedia o sea una variable colisionadora. Entonces, se utilizan estos análisis para probar múltiples estructuras o probar múltiples modelos o múltiples parámetros de todos los modelos que podrían existir en este análisis para ver si es que nuestras conclusiones van a cambiar o no van a cambiar. Si cambian mucho, nuestros modelos son frágiles o nuestras conclusiones son frágiles. Si no cambia mucho, nuestros modelos o nuestras conclusiones son robustas. La pregunta si se ha hecho en el Perú, la respuesta es yo no lo he visto y creo que no. Hay, hay un poco sobre análisis apropiado, como epidemiológico, que se haya publicado al menos, ¿no? He visto un par de comentarios muy sensatos de epidemiólogos, por ejemplo, del Cusco, que cuando salieron muchos investigadores de Lima a veces, diciendo que a mayor altitud hay menos COVID, hicieron una descripción muy clara de cuáles son los componentes que podrían afectar esta asociación y por qué esa sería una asociación espuria. Digamos, hay mucha capacidad epidemiológica, pero no he visto todavía ningún paper que haya incorporado estas técnicas en su análisis todavía. Correcto, Gabriel, muchas gracias. También preguntan para aquellas personas que pues estarían interesadas en seguir una línea de investigación, hacer una carrera en lo que es salud pública, ¿cómo diferenciar los roles que cumplen estos profesionales con los epidemiólogos, ¿no? Porque son áreas bastante ligadas. ¿Podrías explicarlo, por favor? ¿Entre qué profesionales y los epidemiólogos? Entre los que quieren seguir una línea de carrera en salud pública y netamente los epidemiólogos, ¿no? Ok. Bueno, la salud pública es un campo multidisciplinario, ¿no? Y uno de los pilares es epidemiología. Claramente hay otros campos que son determinantes sociales de la salud, políticas públicas y demás. Y lo que hemos visto en esta pandemia es claramente una crisis de no multidisciplinariedad. Es decir, estos problemas que son altamente complejos debieron abordarse con equipos multidisciplinarios amplios. En ese sentido, si es que, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre un epidemiólogo y un salubrista? Básicamente va a depender de a qué se quiere enfocar el salubrista, ¿no? Si es que se quiere enfocar en determinantes sociales, si es que se quiere enfocar en, entender comportamientos, ciencia del comportamiento, si es que quiere enfocarse en modelamiento matemático o lo que fuese. Pero tiene un entendimiento de epidemiología. O sea, cualquier salubrista va a salir con una base de epidemiología de cualquier escuela de salud pública. Digamos, es una de las ramas esenciales para el entrenamiento en salud pública. ¿Qué va a diferenciarlo? Es básicamente en cualquier unidad de salud pública fuera
y creo que poco a poco también adentro en el país, juntan a muchos especialistas de salud pública para tomar decisiones, ¿no? O sea, al margen de que no se hayan incluido otras disciplinas en la discusión, generalmente se toman a muchos profesionales que interactúan en equipos conjuntos. Entonces, el epidemiólogo puede tomar un abordaje más cuantitativo y más de entender las estructuras causales, y un saludista podría tomar una interpretación o una aproximación más cercana a los cambios de comportamiento, una vez que se sepa cuáles son eh, las causas o cuáles son las variables que realmente deberían eh, generarse sobre los cuales se debería intervenir. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo algo como muy, muy secuencial y muy natural, ¿no? O sea, epidemiología no es un rango, no es una rama aislada de las demás ramas de la salud pública, y diría que casi todas las ramas de la salud pública tienen una noción, al menos básica, de epidemiología para lo digamos, que sirva a interactuar, ¿no? En estos comités de salud pública. Bien, Gabriel. No sé si podríamos preguntarte algo más. Sí, claro. Ya. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos o sugerencias que le darías a los chicos que están interesados en realizar un doctorado en la Universidad de San Diego? O también a los chicos que están interesados en seguir el campo de la epidemiología, pues. Sí. Y esto quizás es un poco de mi experiencia personal, ¿no? Yo jamás pensé hacer doctorado fuera. Estando en Perú, pensé que era muy difícil entrar en los procesos y llevar clases en inglés o en otro idioma. Era extremadamente complejo para mí, ¿no? Em, lo que creo es que es difícil, pero es llevadero. Es decir, siento que todos los estudiantes de doctorado van a sufrir lo mismo, independientemente de si son nacionales, o digamos, americanos o son europeos, a que si son peruanos, ¿no? O sea, digamos, la línea base es relativamente parecida, y las herramientas que te puede dar un doctorado van a ir todas en conjunto. Mi recomendación es que uno averigüe muy bien sobre el programa antes de postular. O sea, hay universidades que tienen un súper nombre porque tienen súper investigadores, pero hay muchos de esos investigadores que no dan clase. Entonces, el entrenamiento va a ser relativamente pobre a pesar de tener unas súper estrellas en su plantel docente. Entonces, averigüen bien cuál es la plana docente efectiva que hace clases en esas escuelas a las que quieran ir. Lo segundo es que los incentivaría a que de ninguna forma se autoseleccionen. Es decir, no digan, no, yo no lo puedo hacer, o no, yo no tengo buen inglés, o yo no tengo otras cosas. Claramente todos partimos con ciertas deficiencias en idiomas, en conocimiento y demás. Pero el desarrollo del doctorado ciertamente te pide un nivel básico, pero es el camino, no realmente, no es un hecho dicotómico. O sea, claramente hay un proceso de maduración durante el doctorado que les va a servir a todos los estudiantes independientemente de dónde vengan. Sobre una carrera de salud pública, y bueno, ahora que o que tenemos un laboratorio junto a Pierre en el Instituto de Medicina Tropical, creo yo que como investigadores jóvenes deberían enamorarse o entender bien cuál es la pregunta o la problemática que quieren resolver, ¿no? Dejar de obsesionarse por las respuestas, ¿no? Hay muchos que creen que lo más importante es tener papers, o lo más importante es que el artículo salga publicado en una revista de alto impacto, o que nuestros resultados sean estadísticamente significativos. Realmente uh, busquen enfocarse en la pregunta y entender cuáles todos los procesos para responder a esa pregunta de investigación. Lo segundo que les recomendaría,
viendo ya como en retrospectiva, es que traten de enfocarse en alguna especialidad, ¿no? O sea, traten de ser fuertes en responder esa pregunta bajo una aproximación, ¿no? O sea, traten de fortalecer todas sus habilidades en, por ejemplo, análisis numéricos o en análisis cualitativos, o en un nicho específico, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos mucho análisis espacial o hacer mucho de ciencia de datos. Finalmente, traten de concentrar sus capacidades y volverse expertos o letrados en algún pequeño nicho, ¿no? Claramente van a poder hacer muchas cosas en otras disciplinas. Por ejemplo, nosotros nos encanta y lo que más hacemos es análisis espacial, pero también hacemos ciencia de datos en salud, también hacemos estadística clásica, también hacemos manejo de datos de ensayos clínicos. Pero eso va a venir como de forma, como satélites dentro de su experiencia como investigadores, ¿no? O sea, traten de fortalecer un nicho en específico que les lleve a responder su pregunta de investigación a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vemos enfermedades infecciosas como malaria, dengue o tuberculosis, queremos responder algunas preguntas, por ejemplo, de cómo interactúa el medio ambiente o el acceso a estas variables o a la transmisión de estas enfermedades. Entonces, conforme tengan los medios y mientras tengan su doctorado o en la maestría, traten de ir construyendo ese camino para responder esa pregunta grande, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hicimos es tener un primer paper que caracterice bien el acceso a servicios de salud. Eso después lo utilizaremos para ver análisis con enfermedades infecciosas y demás. Pero necesitábamos primero caracterizar bien nuestra pregunta de investigación. Entonces, enamórense de esos procesos de largo plazo. Traten de construir e ir poniendo ladrillos sobre una pregunta de investigación que no se va a responder en un paper. Porque no quieren que su vida de investigación se responda en un paper. Quieren que su vida de investigación se responda en una trayectoria relativamente amplia. Bien, gracias, Gabriel, por la recomendación. Bueno, solo agradecerte por la charla tan interesante de epidemiología que nos has brindado y bueno, pues no, y por demostrar también de que acá en nuestro país sí hay futuro en la epidemiología. Y bueno, agradecer a los oyentes por su participación y también recordarles que la próxima semana se dará una charla acerca de ecología, genética y biología espacial a cargo de Sergio Santamaría. Y bueno, no se olviden de seguir a científicos.p en las redes sociales, donde van a encontrar lecturas de divulgación científica muy interesante, como la iniciativa de Rincón de Mayolo. Bueno, no sé, Lucero, si tienes algo más que decir. Y bueno, nuevamente agradecerte, Gabriel, eres un crack en esto. Y gracias. Gracias a ustedes por la invitación, que están haciendo unos espacios súper interesantes. Sí, también agradecerte por tu participación, ¿no? Y sobre todo transmitir el conocimiento y los consejos que ahorita son útiles para que los chicos puedan encaminarse en esta área también. Y vean finalmente la importancia que tiene en lo que es salud pública, lo cual has tú resaltado bastante, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, Gabriel. Que tengas buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.